Hola a todos, comenzamos ahora con la tercera clase de este tema 5 que tiene que ver con leyes de conservación y ecuaciones constitutivas, es decir, modelos matemáticos para distintos problemas. Pasamos ahora a ver un poco de algunas otras relaciones constitutivas, además de las que ya vi. Entonces, la ley de conservación que habíamos visto, la escribimos ahora en una dimensión para ver algunos ejemplos sencillos, era esta: U sub t más divergencia de phi igual a f. Podría haber una constante ahí, pero no cambia en esencia lo que es la ecuación. Donde phi es el flujo, y en dimensión espacial igual a 1, consideramos que la U es una U de xt, y la phi también es de xt, y entonces la ecuación queda de la forma derivada U con respecto a t más derivada de phi con respecto a x igual a f, también escrita de manera sencilla de esta forma. Las relaciones constitutivas son las relaciones entre el flujo phi y la cantidad U. En el caso del calor, era esta ecuación que se conoce como, o esta ley que se conoce como ley de Fourier. Pero podríamos tener otras leyes de conservación. Perdón, otras relaciones constitutivas que me relacionen U con phi. En el caso en que el flujo es proporcional a la cantidad que fluye, se escribiría matemáticamente como phi igual a c por U. La ecuación que teníamos era U sub t igual, U sub t más phi sub x igual a f. Lo que obtenemos ahora al reemplazar phi igual a c por U en esta ecuación es U sub t más c por U sub x igual a f. Y en el caso de f igual a 0, nos queda la ecuación homogénea U sub t más c por U sub x igual a 0. Estas ecuaciones estudiaremos en el capítulo 7 de ecuaciones de primer orden. Es interesante ver porque estas ecuaciones se pueden resolver más o menos sencillamente observando lo siguiente. Cuando yo escribo U sub t más c por U sub x, es lo mismo que hacer el producto escalar entre el vector c1 y el vector U sub x U sub t. Es decir, esto vendría a ser la derivada de primer orden. Lo que se ve aquí es la derivada de primer orden de la U multiplicada escalarmente por el vector c,1. Es decir, es como una derivada direccional de U en la dirección del vector C1 que está dibujado aquí. Este vector C1 en el espacio-tiempo, aquí están los ejes X y T, o sea que este plano que vemos aquí es el plano espacio-tiempo, no solamente el espacio. Entonces, en esta dirección, en la dirección del vector C1 que está escrito aquí, este es el vector C,1, la función tiene que ser constante, porque la derivada de U en esa dirección es 0. Eso es lo que dice esta fórmula. La derivada de U, U es una función de dos variables, es una U de x, t, en la dirección del vector C,1 es 0, es decir, que es constante. Por lo tanto, solo variará en las direcciones perpendiculares, y eso es lo que de alguna manera dice esta fórmula. Pensando un poquito, uno se da cuenta, lo vamos a ver más adelante. Las rectas paralelas al director de 1 se llaman características. Y para acá, estas son las rectas de la forma x menos c por t igual a constante. Y eso es lo que aparece aquí. X menos c por t es lo que está aquí. Para cada una de estas rectas tiene un x menos c por t diferente, pero todos los puntos se mantiene el mismo x menos c por t. Muy bien, entonces esta es la solución general de esta ecuación que estamos viendo aquí. La solución general de esta ecuación es esta, solución general. Aquí solamente lo menciono, no se preocupen, ejercicios de esto veremos en el capítulo 7, donde vamos a hacer un montón de ejemplos. Una forma interesante que si quiero verificar esto, si yo derivo esta U con respecto a t,
lo que tengo que hacer es derivar f con respecto a su único argumento, lo escribimos como f' aquí, y después derivamos el argumento con respecto a t, que es menos c. Y derivar esta u nuevamente con respecto a x nos da la f' por la derivada de este argumento que está aquí con respecto a x, que es 1. Entonces, cuando sumo u sub t más c por u sub x, ahora vamos a escribir un colorcito aquí, si multiplico esta u sub x por c, me queda esto por c, y cuando sumo estos dos términos, el resultado me da 0, que es lo que está escrito acá. Esto es una verificación de que estas son soluciones de ese problema. Muy bien, la ecuación de ondas, en el capítulo, ya no sé qué número vamos a ver, la ecuación de ondas y la deducción de la ecuación de ondas para una cuerda, por ejemplo. Pero por ahora veamos la ecuación de ondas como aparece en el contexto de ondas electromagnéticas. Entonces, estas serán las ecuaciones de Maxwell. Entonces, usamos esta variable B para indicar el campo magnético en un punto X, al instante T, B de XT, y E, un campo eléctrico. Estos dos son campos vectoriales, por eso se ven en negrita. Y además son solenoidales. La ley de Gauss dice que la divergencia de B es 0 y que la divergencia de E es 0. Eso es la palabra, lo que indica la palabra solenoidal. Y cuando uno varía, si uno hace cambiar el campo eléctrico, o sea, varía aumentando o bajando el campo eléctrico, lo que ocurre es que eso produce un cambio en el campo magnético espacial. Y si uno produce un campo temporal en el campo magnético, eso produce una variación espacial en el campo eléctrico o viceversa. Entonces, estas son leyes básicas que tienen nombre, como ley de Ampère y ley de Faraday, y epsilon 0, mu sub 0 son constantes que dependen del ambiente en el que uno está estudiando el problema. Utilizando una identidad como la siguiente, que dice lo siguiente: si yo tengo un campo vectorial B, que tiene componentes B1, B2 y B3, llamo laplaciano del campo vectorial a el campo vectorial que tiene el laplaciano de cada componente, el laplaciano de B1, el laplaciano de B2 y el laplaciano de B3. Ese campo vectorial, ese nuevo campo vectorial que es el laplaciano de B, resulta que es lo mismo a el gradiente de la divergencia de B menos el rotor del rotor de B. Es decir, el laplaciano vectorial que tenemos en este recuadro es el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. Entonces, usando esta identidad más algunas manipulaciones matemáticas y cancelaciones, llegamos a partir de estas 4 ecuaciones que tenemos aquí a estas 2 ecuaciones, que en realidad son 6 ecuaciones, una para cada componente del campo eléctrico, aquí, esta es E sub 1, U E sub 1, E sub 2, E sub 2, E sub 3, E sub 3, y una para cada componente del campo magnético. Cada una de estas ecuaciones, que la podemos escribir en abstracto como derivada segunda de U con respecto a T 2 veces igual a una constante por el laplaciano de U, se conocen como ecuación de ondas. Veremos que esta misma ecuación en 2 dimensiones tiene que ver con la vibración de una membrana de un tambor, por ejemplo, o en una dimensión tiene que ver con la vibración de una cuerda, por ejemplo, en una guitarra. Se llama ecuación de ondas y tiene que ver con las vibraciones. Y por último, vamos a mencionar brevemente la ecuación de Schrödinger, que dice lo siguiente. La ecuación de Schrödinger, la incógnita, es la función de onda de una partícula, que es un campo escalar complejo, cuyo módulo mide la probabilidad de que la partícula esté en el instante t en una región dada del espacio. ¿Y cómo mide la probabilidad? A través de una integral. O sea que lo que resuelve la ecuación de Schrödinger es la función phi. Pero esta función phi, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. La probabilidad de que la partícula esté en una cierta región omega a tiempo t está dado por la integral de esa psi, módulo de psi al cuadrado, en la región omega. Entonces, si quiero saber si la partícula está en una cierta región omega, necesito integrar esa psi al cuadrado en módulo en la región omega. Como esta psi al cuadrado es una probabilidad, necesariamente la integral en todo R3 da 1, para que sea una probabilidad. Y esa función psi, que mide la probabilidad en todo tiempo, debe satisfacer
la ecuación de Schrödinger que está escrita acá, que parece inocentemente una ecuación de difusión, porque dice, salvo un cambio de signo, que dice derivada de psi con respecto a t más laplaciano de psi igual a b, donde b es un potencial, pero aparece aquí, está ahí. Esa i es la unidad imaginaria compleja, o sea, la raíz del menos 1, y hace que esta ecuación tenga un comportamiento muy diferente que la ecuación de difusión. Más adelante vamos a estudiar entonces bien la ecuación de difusión y la de ondas, y la de Schrödinger quedará para algún curso posterior para aquellos interesados. Con esto terminamos la tercera y última clase de este capítulo 5 y nos vemos en la próxima.